Bueno, muy buenos días, queridos hermanos. Esa presentación ahora es una continuación, no de mis temas, sino de la línea de los temas que presentó el hermano Lincoln Judy sobre la metodología. ¿Ok? ¿Recuerdan la metodología? El método texto de prueba contra el método histórico-crítico o histórico-gramatical. Estoy ahora en esa línea añadiendo más algunas informaciones. Muy bien. Entonces estamos saliendo de la temática que yo he presentado aquí día tras día. Y vamos a saltar ahora otra vez a ese tema porque yo quiero añadir más un poco información sobre cómo se desenvolvió y cómo tomó lugar el método histórico, gramatical, histórico-crítico dentro de nuestra iglesia. Para ello abrimos nuestras Biblias en el libro de Joel. ¿Ustedes han leído Joel con Lincoln? ¿Han estudiado Joel 1? No. Ok, bien. Muy bien, entonces vamos al libro de Joel. Capítulo 1, versículo 1. Oíd esto, palabra de Jehová, que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Pequeña pausa. ¿Cuántas generaciones están aquí? 1, 2, 3, 4. Ustedes cuentan a sus hijos, estos a sus hijos y aquellos a la otra generación. Tenemos aquí 4 generaciones en las cuales se tiene que desenvolver, entender algo. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Son 4 generaciones. Versículo 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. ¿Cuántos insectos? Tenemos primero la oruga. Después tenemos revoltón. ¿Saltón o revoltón? ¿Qué viene primero? Saltón viene primero. Ya, es un poco diferente en otros idiomas. Langosta, revoltón. ¿Ok? ¿Y qué hacen estos insectos? Esos son insectos que ustedes quieren tener en su huerta, sentados sobre la lechuguita, la cebollita. ¿Con una hoja de arroz? Ok. Esos son, lo que aquí la Biblia explica es que tú tienes aquí un bichito que come feliz lo que tú has plantado, especialmente las hojas tiernas, ¿no es cierto? Pero él no come todo y después viene y lo continúa destruyendo lo que tienes. Y después lo que él deja, la langosta continúa destruyendo
Y finalmente lo que ella deja, ustedes saben que la langosta no deja nada, ¿no es cierto? Pero algo deja, aunque sea un palito. Entonces viene finalmente para exterminar el revoltón. Yo no sé cómo se ven esos insectos y en diferentes idiomas se traduce diferente, es un poco difícil entender qué insectos realmente eran, pero no tienen familiaridad en sí, no es una revolución de un insecto, ya son diferentes insectos. Entonces, evolución de un insecto, quería decir. Entonces, lo que la Biblia nos muestra aquí, hay un proceso destructivo, ¿ok? Destructivo. Y la Biblia lo relaciona con las generaciones. Por eso la pregunta otra vez, ¿ha acontecido esto? ¿Qué aconteció? ¿Ha acontecido esto? ¿Qué? Bueno, no dice aquí, no sé de qué está hablando Joel, ¿no es cierto? ¿Ha acontecido esto en vuestra generación? ¿O en vuestros días? ¿O en los días de sus padres? No. ¿Qué? ¿A qué te refieres, Joel? Entonces dice, de esto contaréis a vuestros hijos. ¿Qué debo yo contar a mis hijos? No dice. Y después dice, lo que quedó de la oruga comió al saltón, etc. Entonces entendemos que lo que la pregunta se refiere aquí a un proceso a través de 4 generaciones de destrucción. Es un proceso destructivo a través de 4 generaciones. ¿Y a qué pueblo se refiere esto aquí, queridos hermanos? ¿Qué pueblo es este? Es Israel. Es el pueblo de Dios. Es nuestra iglesia, queridos hermanos. Todos los profetas hablaron más para nuestro tiempo que para su tiempo. Entonces aquí el libro de Joel proféticamente identifica un proceso destructivo que se llevó a cabo a través de 4 generaciones, o podemos decir 4 etapas. Una vez más, ya no hay tiempo y no podemos marcar 4 generaciones en términos de 40 años o lo que sea. ¿Okay? Estamos hablando de etapas, de fases. Continuamos. Versículo 5. Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino. A ver, ¿a quién habla aquí? Habla al pueblo de Dios. Nosotros no bebemos, no somos borrachos. Sí, dice Dios, ustedes son bien borrachos. Despertad y llorad, gemid. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Entonces Dios dice que el pueblo de Dios, aquí en esa generación, cuando llega ese análisis de la situación, está borracho. ¿Qué hace borracho a una persona? ¿Qué es lo que causa que está borracho? El vino. Muy bien, estamos hablando proféticamente aquí, el vino. ¿Y qué es el vino? Doctrina. Bueno, todo tipo de vino causa una borrachera. ¿Cualquier tipo de vino? No, el de Babilonia, el vino fermentado. Porque nosotros sabemos que también hay otro tipo de vino en la Biblia que no es fermentado. El jugo de uva, diríamos hoy en día. Entonces, ese pueblo aquí ha bebido a través de 4 generaciones un vino fermentado, ha recibido, ha tomado, ha ingerido las doctrinas falsas de Babilonia a través de su historia, que se divide proféticamente en 4 generaciones. Y por esto aquí dice, gemid y clamad. ¿Por qué? Porque os es quitado, ¿qué es quitado? El mosto. O sea, ya que están borrachos, Dios no nos va a dar el mosto. Ahora, aquí en la otra opción hubiese sido el mosto. Ahora, ¿qué es el mosto? El mosto es el jugo de la uva recién prensado. Diríamos el fresco jugo de la uva.
sin ninguna fermentación. Es aquel vino del cual Jesús dice a los fariseos, no lo puedo echar en estas, ¿cómo dice? Odres viejos, porque ¿qué pasaría? Se quebrarían los odres viejos. El vino nuevo, fresco, la doctrina que Cristo trae, el mensaje que Cristo quiere dar a nuestra generación, no cabe en las bocas de los que son borrachos, porque los destruiría. ¿Ok? Entonces, eso es la situación del pueblo de Dios al fin de los tiempos. Eso es la situación de la Odisea. Somos un pueblo borracho, bien borracho. Y es una situación muy triste. Y solamente para tener un texto de prueba paralelo, pueden abrir Isaías 28. Eso es en el mismo contexto en el cual la hermana Ana presentó el tema de línea sobre línea. Isaías 28. Dice así, al comienzo, primer versículo. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Isaías 28, versículo 1. ¿Qué es Efraín? Es la tribu de Israel. Ya representa la tribu de Israel. Es un nombre para todas las tribus del norte, para los 10 del norte. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Son borrachos. El pueblo de Dios está borracho. Y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil. Y más un poco abajo para explicar bien esta situación terrible, versículo 8, versículos 7 y 8, Isaías 28, 7 y 8. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra, erraron en la visión. O sea, ¿qué significa eso? Erraron en la visión, no comprenden la visión profética. Tienen interpretaciones completamente erradas. Tropezaron en el juicio. O sea, en el juicio que está llevándose a cabo están tropezando. Y cuando se cierra la puerta, ahí caen. Esa es la situación del pueblo. Y aquí se refiere especialmente a los líderes del pueblo. 8. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Y ahí viene la pregunta, ¿a quién enseñaré ciencia? ¿Estudiaste eso, Ana, con ellos? Ya, ¿no? ¿O a quién se hará entender doctrina? Entonces, aquí vemos el enfoque, la combinación, la relación que la Biblia hace es vino, doctrina falsa, y la doctrina del Señor. ¿A quién enseñaré ciencia? ¿A quién le haré entender doctrina? ¿A quién? ¿A los destetados? Y aquí eso está falso en español porque está en interrogativos y debería ser con exclamativo. A los destetados, así está en inglés. A los destetados, a los que ya no beben leche, a aquellos yo podría enseñar doctrina. Pero como todos todavía beben leche, entonces no puedo, dice el Señor. ¿Ok? Y después nos muestra la metodología, como hemos visto, cómo deberíamos estudiar la Biblia. Mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea. Eso dice aquí ahora. Ya, ustedes han visto que eso es el método que deberíamos usar. Entonces, esa terminología, tomar vino, se refiere a cómo estudiar la Biblia, las doctrinas. ¿Qué es lo que comprendemos acerca de la palabra de Dios? ¿Cómo la comprendemos? Entonces, volviendo a Joel y cerrando aquí nuestro mini estudio de Joel,
dice en el versículo 6. ¿Por qué es tan grave la situación del pueblo de Dios aquí? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que gemir? ¿Por qué tiene que llorar? Está borracho, entonces que descanse bien un buen rato y después come un guineo, ¿no? Banana y se alimenta bien y después ya va a estar bien, ¿no es cierto? Después de un rato otra vez. Pues no, ya es tarde, porque dice en el versículo 6, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Entonces, la situación es así tan grave que el pueblo fue entontecido a propósito por el enemigo. El enemigo le dio, y el pueblo tomó. Así como antes, ustedes conocen esas historias tristes, que a los pueblos indígenas de América, Norteamérica, le han vendido cosas preciosas en cambio de aguardiente, ¿no es cierto? De alcohol. Y así esos pueblos se fueron debilitando, emborrachándose, y el enemigo podía fácilmente atacar. Eso es la misma situación aquí. Han bebido ese vino fermentado de Babilonia y se debilitó, y el enemigo, no obstante, está listo. Dice, porque pueblo fuerte innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Yo sugiero que aquí está hablando de este pueblo aquí, que en Daniel 2 se representa como un león. Babilonia viene para destruir el pueblo de Dios. Ya hemos visto que eso es la tarea del rey del norte. ¿Recuerdan? El rey del norte recibió como paga a Egipto. ¿Por qué? Porque él destruyó el pueblo de Dios. Entonces es su tarea, por así decirlo. Ese pueblo está listo, está a punto de atacar, a sorprender el pueblo que duerme porque está sumamente borracho. ¿Qué significa eso? Pues doctrinalmente nosotros estamos en una situación donde no nos podemos defender de la doctrina de Roma, porque también la tenemos. Se ha mezclado con nuestras convicciones y ha reemplazado a nuestras convicciones en gran parte, y de esa manera, ¿cómo vamos a defendernos a nivel de la fe, de la doctrina contra Roma, si nosotros estamos en lo mismo como ellos? Hemos firmado papeles, hemos hecho pactos, nos hemos sometido a ideas y a reglas de los protestantes, que a su vez se han sometido a reglas y doctrinas y tradiciones de Roma. ¿Ok? Estamos ahora en esa situación, no tenemos cómo defendernos, somos borrachos espiritualmente. Ok, aquí podemos dejar ese texto, y esto sirve como base para esa presentación. Estamos hablando aquí de un problema doctrinal, de un problema de doctrinas falsas que entraron a nuestro pueblo. Y este estudio aquí muestra que esto se llevó a cabo a través de 4 pasos, de 4 fases, de 4 generaciones. Y estamos sugiriendo que eso es nuestra convicción, que esas 4 fases se pueden relacionar con eventos en la historia adventista, y vamos a hablar no de todo esto, eso es una presentación más amplia, pero vamos a tomar un detalle. El detalle cuando entró el método histórico crítico a nuestra iglesia y cómo se cementó entre nosotros. Pero para completar aquí esa lógica, la primera fase empieza la historia en 1854 hasta 1888. De 1888 hasta 1919. De 1919 hasta 1954. Y de 1954 estamos en la última fase hasta la ley dominical. Okay, en la ley dominical viene ese enemigo que es como un león a devorar, a destruir el pueblo de Dios.
88, ustedes saben, la conferencia general donde la iglesia rechazó la luz que Dios preparó para su pueblo. Rechazo de la doctrina de la justificación por la fe. 1919, otra conferencia general donde la iglesia rechaza básicamente en términos oficiales el espíritu de profecía y reemplaza o saca fuera la profecía y la reemplaza con un evangelio liviano, light, ¿no? Que solamente tiene una parte y ya no tiene el mensaje profético. En 54, eso era 54, hermano, cuando sale doctrina, preguntas sobre las doctrinas. 62 publicado. Ya publicación, pero 62 publicado. Entonces ponemos 62 aquí. La publicación del libro Preguntas sobre doctrinas. Ese convenio, ese contrato que se hizo con los evangelicales para ser aceptados como uno de ellos entre los protestantes y ya no ser una secta en los ojos de los otros. 62, ¿no? Sí. Ok. Bien. Pero nosotros no vamos a cubrir toda esa historia, sino vamos a saltar al año 1932. Estamos aquí en esa fase, en la tercera fase. ¿Qué número es, hermano? ¿Qué número son? ¿Esto? De la David es 1919. Voy a hablar del año 1932. En este año la conferencia general de nuestra iglesia llegó a una conclusión de que era necesario mejorar el entrenamiento y la calificación para los pastores, los futuros pastores. Quería subir el nivel, por así decirlo. Y ellos entonces votaron de establecer una escuela de teología. Queridos hermanos, nuestros pastores nunca habían sido educados en seminarios de teología. Esto ahora nuevo. ¿Y qué significa seminario de teología? Pues la idea era ponerlos a un nivel más elevado de educación. Así como los protestantes y los católicos pues enseñan a sus pastores y sacerdotes con métodos así más avanzados, ¿no es cierto? Científicos. Porque la teología es una ciencia en el mundo. La teología es la primera ciencia que se enseñó en las universidades. Hoy en día todos estudian medicina, ingeniería, ¿cómo se llama? Justicia, ¿no? Abogacía, derecho, exactamente esas cosas. Antes no había eso. La primera ciencia que se enseñó era teología, por un buen tiempo. Después entraron otras cosas. ¿Okay? Y nuestra iglesia decide en ese año de que tienen que hacer eso. Necesitamos escuela, un seminario de teología. También ellos decidieron que necesitaban un colegio de médicos misioneros. De médicos misioneros o médicos evangelistas. Y ese colegio hoy en día es la Universidad de Loma Linda. ¿Okay? Voy a leer aquí un texto de un hombre que describe esa historia. Y vamos a leer bastante de ese hombre. Ese hombre se llama Raimundo Cottrell. Y si quieren tener una idea quién era, eso era doctor
Doctor Raimundo Cottrell, un erudito en nuestra iglesia, murió hace no mucho tiempo, tal vez hace una década atrás o algo así. Ese hombre era un hombre petecito, muy educado, enérgico, y él tenía la misión en su cabeza de elevar el nivel de la educación de los adventistas. No le gustaba que los adventistas hacían su propia cosa, así todo era en escuelas donde algún anciano educaba, solamente hombres sin educación, pero con experiencia educaron a los pastores. No le gustaba eso, él quería ayudar para que la iglesia tenga un nivel más alto, así como los otros también. Nivelar, ponerlos al tanto de la educación del mundo. Este hombre, vamos a hablar más de ese es bastante importante, su rol en toda esa historia. Ustedes lo conocen, sin saber quién era él, pero ustedes saben quién es. En 1932, la Conferencia General concluyó que era necesario actualizar el entrenamiento y calificaciones de personas que entraban al ministerio de la Iglesia y votaron para establecer una escuela de teología. Esto condujo al establecimiento en 1934 del Pacific Union College, o también se abrevia así, PUC. Pacific Union College, muy famoso, grandísimo, hermoso, la ubicación en California. Eso es la abreviación para Pacific Union College, el Colegio de la Unión del Pacífico. ¿Okay? De lo que primeramente fue llamado Advanced Bible School, antes se llamaba la Escuela Avanzada de la Biblia. Y en 1937 fue movida esa escuela a Washington, D.C., donde asumió el nombre de Seventh-day Adventist Theological Seminary, seminario teológico de los adventistas del séptimo día. El segundo evento fue un requisito impuesto al College of Medical Evangelists. Ahora, aquí es la cosa. Él dice, el segundo evento fue un requisito impuesto a esta escuela. Ahora es lo más linda, de que los alumnos aceptados para el curso de medicina fueran graduados de colegios acreditados. Oh, aquí tenemos un término importante. ¿Qué significa acreditado? Eso significa que el Estado tiene que decir, los que salen de ese colegio reciben un bachillerato, reciben un documento oficial reconocido por el Estado, para que puedan entonces ir a otros colegios o universidades, ¿no es cierto? Si alguien se gradúa o recibe o termina el curso en nuestra escuela que tenemos nosotros en Brasil, no recibe ningún documento que el Estado acepta. Ya no es acreditado. Pero si ustedes van aquí a la escuela adventista o a las escuelas adventistas en Santa Cruz, los alumnos de la secundaria, primaria, reciben un documento que es oficialmente aceptado por el Estado para ir después a la universidad, etc. ¿Okay? Eso es acreditado. El Estado dice, tú necesitas cumplir con esas materias, esos temas, ese comportamiento, esto y esto. Y si haces esto, entonces estás en la lista de las escuelas aceptadas por el Estado. Y a su vez, el Estado apoya financieramente a las instituciones. ¿Okay? Recientemente hubo problemas grandes en una de las universidades adventistas en Brasil, las más grandes en São Paulo. Y el problema tenía que ver que pues hay alumnos que son gay. Y la iglesia no quería, la escuela, la universidad no quería admitir ellos para ciertas posiciones, creo que era así.
pero ellos lucharon legalmente y ganaron. Porque esa escuela se tiene que someter a las reglas del Estado para ser una escuela acreditada. Y el Estado dice, libre elección de mi inclinación. ¿Ok? Entonces, si el Estado dice, la escuela adventista también tiene que hacer eso. No tiene cómo cerrar las puertas para alguien que es gay o de otra inclinación sexual. No tiene cómo, porque está sometido al sistema del Estado. Y solamente dentro de los límites que el Estado le permite puede ejecutar su convicción moral. Solamente dentro de los límites. No puede prohibir a los gays. No va a poder prohibir que va a haber profesores gays. No va a poder. Las iglesias, universidades adventistas del mundo no van a poder hacer esto. Estamos en el proceso que esto está aconteciendo. ¿Ok? Eso es la situación por ser acreditado. Si no soy acreditado, entonces yo caigo fuera del sistema y hago mi propia cosa, pero no se reconoce el título. Y como los títulos son tan importantes para nosotros, es muy difícil esto. Y aquí se tomó esa decisión y de esa manera la iglesia cayó debajo de la tutela del Estado. ¿Ok? Eso es un evento realmente enorme, grave. Él continúa diciendo, esos dos eventos lógicamente hicieron necesario que los colegios actualizaran sus facultades, incluyendo desde luego sus maestros de religión. Ok, claro. En esos colegios, empezando con esos dos, ahora quieren ser acreditados. Tienen que cumplir con esos requisitos. Pero ¿qué vemos? Que ustedes no tienen profesores que están educados, que no tienen títulos. Pues si tú quieres ser una universidad, tú necesitas cierta cantidad de profesores, doctores, necesitas sacar revistas científicas continuamente, necesitas probar que eres una institución a ese nivel científico. Si tú no tienes profesores educados con títulos, entonces ¿cómo vas a producir doctores, profesores con títulos? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para suplir ese vacío? ¿Qué hicieron los adventistas para llenar ese vacío de que no tenían casi ningún, o muy pocas personas que tenían títulos oficiales? Pues ellos tenían que tomar personas y ponerlos como profesores que tenían títulos. ¿Ok? Vamos a leer un poco más y voy a explicar eso aún un poquito más. Cuando los colegios enviaron a miembros de sus facultades teológicas para entrenamiento avanzado en tales temas como idiomas bíblicos, historia antigua y cronología, arqueología y antiguos manuscritos bíblicos, gradualmente llegaron a entender la importancia de los principios y procedimientos de método histórico en formar un correcto entendimiento de la Biblia. Él defiende esto. Cottrell es un amigo de esto. Él inició esto. Fue parte de eso. ¿Okay? Él habla positivo. Pero lo que él dice es muy mal. Él dice que nosotros entonces, lo que hicieron los adventistas es, tomaron estudiantes de teología que no tenían títulos y los pusieron en las universidades estatales. Ellos hicieron eso, ellos apoyaron este proceso. Los mejores estudiantes para las facultades del mundo, teología protestante. Y cuando tengan título, entonces ellos volverían y serán los futuros profesores en nuestras facultades. Eso era la idea. Así hicieron. Muchos mandaron para que rápidamente obtengan títulos. Una vez que tengan títulos, pueden nuestras universidades tomar el control. Pero queridos hermanos, después de ese lavamiento de la cabeza en las universidades protestantes, volvieron con el nombre de adventista, pero con la cabeza lleno del vino fermentado de Babilonia. Eso aconteció.
Y de a poco la iglesia entonces se edificó un equipo de enseñamiento, de profesores nuevos, pero todos educados en las escuelas del mundo, con títulos acreditados ahora, colocando nuestras universidades en un nivel reconocido por los estados del mundo. Eso acontece de a poco en todo el mundo, pero enseñando ahora el vino de Babilonia. Y todos los futuros pastores ahora, de a poquito, a partir de ese año, llegaron a ser enseñados con las metodologías del mundo, porque ellos aquí aprenden teología evangélica, teología, maneras de pensar, de defender la Biblia con métodos del así llamado métodos históricos críticos. ¿Okay? Esto es el proceso, así empezó. Y les digo una cosa, nuestra iglesia se dio cuenta muy rápido del error, del grave error que habían cometido. Muy rápido. Y el presidente, si yo entiendo, era presidente y ya no era presidente después, que se llama Branson, él escribe un reportaje, el famoso Branson Report. Él lo escribe 2 años después. 2 años después. Y en ese reportaje él dice, nosotros hemos cometido un grave error. Y han tratado de parar ese proceso. Han tratado de bloquear, pero no era posible ya. El mismo presidente que ha iniciado ese proceso, después trató de frenarlo, pero no era posible. Ya la cosa se había encaminado y había tomado velocidad. Y ya no era posible parar. Él dice, él escribe un reportaje largo, es muy triste leerlo. ¿Ya? Y él dice, hemos hecho un tremendo error. Y solamente a base de cosas pequeñas que ellos observaron, los jóvenes que ellos mandaron a las facultades de las escuelas, él dice, ellos ya no se comportaron como adventistas. Hemos visto que esos jóvenes, los chicos se sienten con las chicas. Eso no hacían en nuestras escuelas, pero ahora en el mundo lo hacen. Ellos van a las congregaciones mundanas, ellos van así a encuentros, tipo fiestas. Y esas cosas ellos estaban observando y eso lo alarmaron. Y solamente a base de eso ellos vieron que han hecho un grave error en comportamiento de los jóvenes. Okay. Ni siquiera todavía en esa altura podían ver las influencias a nivel doctrinal. Okay. Bueno. Vamos a avanzar un poco aquí en la historia. Empezamos tarde y vamos a terminar también un poco más tarde. Hoy. Ahora, Cottrell continúa diciendo, ¿dónde pongo eso? Ahora continúa diciendo, en 1935, dice, antes de 1935, los expositores adventistas de la Biblia, por lo menos generalmente, estaban siguiendo el método prueba de texto de investigación bíblica. Antes de eso, 2 eventos aparentemente no relacionados de esa década condujeron a una gradual transición hacia el método histórico, y él hace una trampa. Él lo llama método histórico. Eso suena bastante bien, método histórico. Pero ese método que él llama método histórico, en la ciencia se llama método histórico crítico. Okay, nos costó a nosotros cuando leímos eso entender eso. Él habla del método histórico, pero en realidad él habla lo que el mundo llama el método histórico crítico, pero él sacó esa palabra crítico para que no suene así, tan grave. 2 eventos aparentemente no relacionados de esa década condujeron a una gradual transición hacia el método histórico crítico a través de los siguientes 25 años. Con el resultado, y ahora, ojo, con el resultado
de que para los 1960 la mayoría de los eruditos bíblicos de la iglesia habían adoptado ese método. ¿Quién prestó atención? ¿Cuándo la mayoría de los eruditos de nuestra iglesia habían adoptado ese método aquí? ¿Cuándo? Otra vez. Con el resultado de que para los 1960 la mayoría de los eruditos bíblicos de la iglesia habían adoptado este método. Queridos hermanos, en 1960 y pico, los años aquí, 62, 63, 65, 67, en esos años la mayoría de los teólogos adventistas, ellos adoptaron ese método. El método nuevo, y descartaron el método como deberíamos estudiar la Biblia, el método texto de prueba. Ahora, si en los años 60 la mayoría de los teólogos y pastores tenían el nuevo método, ¿cómo será hoy? ¿Cómo será hoy? ¿No? Estamos ya casi 60 años después, ¿no es cierto? ¿Cómo será hoy? Si aquí en esa altura, en el mundo, y ese hombre sabe, y tal vez vamos a ligar eso, vamos a saber por qué él sabe muy bien por qué era así. Él puede decir que en ese tiempo ya casi todos los adventistas, teólogos, pastores, usaban el nuevo método de estudiar la Biblia, método histórico crítico, usando la lengua, el lenguaje antiguo, métodos científicos para entender la Biblia, métodos que uno como tú y yo no podemos acceder. ¿Ok? Esa es la situación, queridos hermanos, estamos en eso. Y yo estaba una vez me invitaron a un encuentro, a una conversación con el presidente de la iglesia del país de Eslovaquia. Porque han escuchado que yo estaba ahí, algunos hermanos hicieron una alarma, entonces me invitaron para hablar con el presidente, el tesorero y con unos secretarios y otros, eran 4 hombres, teólogos. Y yo hablé un poco de eso. Yo dije, esa es la problemática. Nosotros estamos tratando de volver a las sendas antiguas, al método de cómo estudiar la Biblia. Por eso tenemos diferentes conclusiones de lo que enseñamos que ustedes. Él dice, no, hermano, aquí no. Aquí en ese país, nuestros países, no hemos dejado entrar esos nuevos métodos. No hemos dejado entrar esos nuevos métodos. Yo dije, bueno, ellos piensan, pero yo sé que es diferente. Entonces, él continuó hablando y hablamos de otro tema del Islam, de un libro. Yo dije, eso quiere decir esto, eso. Y dice, no. Usted no puede hacer así, no puede interpretar así. Usted tiene que ver primeramente cómo él, en qué tiempo escribió. Usted necesita entender su idioma, no lo puede hacerlo así. Usted necesita hacer un estudio un poco más profundo. ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba, sin ser consciente de esto, estaba usando el método histórico crítico. Eso es el vino de Babilonia que hemos tomado. No nos damos cuenta. Y queridos hermanos, no estoy hablando solamente de estos. Todos nosotros aquí somos bautizados a la iglesia después de esto, ¿no? Creo. Y si los que nos bautizaron ya estaban en ese método, ¿cómo somos nosotros? Nosotros de la leche materna hemos vivido ese método. ¿Ok? De una u otra forma. Claro que hay pastores que no están así bien en eso, pero de una u otra forma hemos recibido parte de eso en nuestra alimentación espiritual como adventistas. Y no piensen que ustedes están libres de eso. Todos tenemos nuestros restos, aunque sea de eso, en nuestro pensamiento, en nuestra manera de estudiar la Biblia. ¿Ok?
Ahora, eso es una situación muy grave. ¿Ya? Hoy en día hay institutos que son independientes, institutos adventistas independientes. Y ellos ven que la iglesia está mal y ellos hacen una educación alternativa, así con Elena White, con la alimentación, con la vestimenta. Pero yo no conozco uno que a nivel de la enseñanza doctrinal no está en ese método. Son colegios que son bien así colocados en muchas cosas. Vegetarianos, porque la escuela adventista ya no son vegetarianos, pero ellos son vegetarianos. Se visten bien y cuidan muchas cosas, y leen espíritu de profecía, estudian profecía, pero las doctrinas, ellos siempre están en armonía con la iglesia. ¿Ya? Están en armonía con la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos completamente están sobre ese método. Completamente. Eso es la realidad. ¿Ya? Y eso es la realidad porque esos colegios, institutos, ministerios no avanzan tampoco espiritualmente. Están en ese método, no son libres de ello, lamentablemente. Y eso es una situación muy grave porque el que toma vino no se da cuenta de su situación. Habla cosas y no sabe lo que está hablando. Los otros se dan cuenta si no han bebido vino, pero el que no ha bebido vino no se da cuenta de las cosas tontas que él está hablando. Continúa Cottrell. Él dice, hay dos métodos de lectura bíblica. Tú leíste un poco sobre, hermano Lincoln, usted habló un poco sobre Cottrell, sus textos, no, o no usa. Ok, muy bien, entonces lo puedo leer. Hay dos métodos de lectura bíblica y se necesita adiestramiento especial o pericia, dice él. Pero para el estudio bíblico, con el propósito de recuperar el significado exacto propuesto por los inspirados escritores, es esencial una hermenéutica confiable. O sea, lo que él quiere decir. Para entender lo que la Biblia realmente dice, tú necesitas una hermenéutica. ¿Hermenéutica qué es eso? En pocas palabras, es la ciencia de cómo interpretar un texto. Un texto mundano, texto bíblico, lo que sea, es un término científico. ¿Y qué significa el término hermenéutica? Continúa él diciendo. La palabra hermenéutica proviene de la palabra griega hermenoio, interpretar, que a su vez se basa en el nombre de Hermes. Viene de Hermes. El legendario mensajero o intérprete de los dioses. Una hermenéutica bíblica es un método mediante el cual se interpretan y entienden los mensajes divinos registrados en la Biblia. Entonces lo que él dice aquí es, si tú tienes aquí la Biblia y la abres, en realidad tú no entiendes lo que ella dice. No entiendes, porque esa Biblia no fue escrita en español. No fue escrita en español. Fue escrita en hebreo, arameo y griego. Ahora, para entender lo que realmente dice, tú necesitas leer hebreo antiguo, griego antiguo, arameo. ¿Ok? ¿Habla alguno de ustedes esos idiomas? No. ¿Tiene alguna experiencia en esos idiomas? No. Entonces ustedes no pueden, porque la Biblia no fue escrita en español. Entonces, si es en español, ya hay unos cambios, transformaciones, no llega el mensaje original y puro. No puedes entender. Eso es lo que él dice. Eso es falso, pero eso es lo que él dice. Eso es lo que todos los que están en ese método dicen. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, tú necesitas una metodología para llegar. Ahora, tú estás aquí y tú quieres entender la palabra. ¿Ok?
pero tú no puedes acceder a la palabra porque no hablas su idioma. Entonces esa palabra se queda para vos un interrogativo. Pero él dice, no hay problema, porque hay un camino, y ese camino es la hermenéutica. ¿Y qué es la hermenéutica? Pues esa palabra viene de Hermes, él dice así. ¿Y quién era Hermes? Él dice el legendario mensajero de los dioses. ¿De qué dioses? Espíritu Santo de Roma. Hermes era el dios ¿en qué cultura? De los griegos, era un dios griego. ¿Cómo se veía ese dios? Ustedes lo pueden ver en los museos hoy en día, o a veces en edificios, varias veces yo he visto, ese dios se veía así. Lo voy a dibujar así bien rápido. Tiene algunas características especiales. Tenía zapatos hasta aquí arriba. Esos zapatos tenían una alita. ¿Han visto eso alguna vez? ¿Por qué tiene una ala? Porque así está volando, está corriendo rapidísimo. Porque era el mensajero. Ahora, ese Dios supuestamente lleva un mensaje, y eso es la idea en la mitología griega. Y tiene así un casco, y aquí en ese casco también tiene alas. ¿Han visto eso alguna vez? Creo que algunos correos usan ese símbolo. Y yo he visto, no era el Banco de la Nación, creo que tiene ese símbolo también. Algunas instituciones estatales y eso. Sí, correos. Y bien, bueno, así es. Entonces, así es visualmente la situación. Ese texto es cerrado para nosotros, porque no... Otra cosa más que dicen ellos que es muy importante. Por ejemplo, Joel. Joel escribió para ti, hermano, que tú vives en La Paz. No, claro que no, porque él no sabía ni siquiera que existiera en algún futuro un país que se llama Bolivia, un estado plurinacional, una ciudad La Paz. No sabía nada de eso. Él no escribió para ti. Él escribió para su tiempo. Es lo que él dice. Pero nosotros sabemos que sí. Más aún para nosotros ha escrito Joel ese texto que para su tiempo. Pero ellos dicen que no. Ha sido escrito para su tiempo. Claro, eso es científico. La ciencia es así. No cree en la inspiración divina. Ha sido escrito, claro, Dios, ellos dicen Dios los guió, lo apoyó, pero no escribió para nosotros que vivimos hoy en La Paz, o en Buenos Aires, o donde sea, en La Banda. ¿Ok? Entonces, ellos inventaron ese método para que tú entiendas, porque tú no tienes acceso ni a la palabra, ni a la historia, ni a la cultura de Joel, porque Joel escribió para sus compatriotas. Entonces tú necesitas a alguien que sí sabe, un mensajero, que ha estudiado, que tiene experiencia, que conoce la historia, la situación, el idioma, y entonces él te transporta el significado místico o cerrado o oculto de la palabra, te transporta y te pone en tu cabeza, y con esa ayuda tú y yo podemos entender la Biblia. Eso es falso, ojo, otra vez, pero eso es lo que ellos enseñan, eso es lo que él dice, eso es lo que todo teólogo adventista hoy en día cree. ¿Ya? Necesita siempre a alguien que sabe más para enseñar a alguien que sabe menos. Y ahora la definición, ya se está cerrando esa hora, la definición que tenemos aquí de los diccionarios. En la mitología griega, Hermes es el dios olímpico mensajero de las fronteras y los viajeros que las cruzan, de los pastores. Él es el dios de los pastores, de los oradores y el ingenio y el comercio en general, de la astucia de los ladrones y los mentirosos. Ah, qué bien, muchas gracias. Ahora tenemos el dios de la mentira que nos enseña la Biblia. Él es el dios de los mentirosos y de los ladrones. En la mitología romana era denominado como Mercurio.
hijo de Zeus y la Pléyada maya. El himno homérico a Hermes lo invoca como el uniforme ingenio, polítropos, de astutos pensamientos, ladrón, cuartero de bueyes, jefe de los sueños, espía nocturno, guardián de las puertas, que muy pronto habría de hacer alarde de glorias hazañas ante los inmortales dioses. Ok, claro que los teólogos de nuestra iglesia no dicen que eso es así, pero es imposible separar el significado original de la función presente de la hermenéutica. El rasgo principal en las tradiciones sobre Hermes consiste en su papel de heraldo de los dioses. Ya, eso es la idea. El texto de Dios, que es escrito por Dios y por eso nosotros no lo podemos acceder. Entonces ese texto él tiene que transportar, es el mensajero. Puesto ese en él aparece, el que aparece incluso en los poemas homéricos compartiendo esta función con Iris. Un intérprete que cruza las fronteras con extraños es un hermeneus. De Hermes procede la palabra hermenéutica para el arte de interpretar los significados ocultos. En griego, un hallazgo afortunado era su Hermaion. Nosotros creemos que el Espíritu Santo hace eso, ¿no es así? Pero, queridos hermanos, toda nuestra iglesia está basado sobre este método hoy en día. A veces lo llaman diferente, ¿no es cierto? Lo llaman método histórico-gramatical. Pero ese método quiere decir que tú necesitas una metodología para entender la Biblia. No el Espíritu Santo nomás. Necesitas una metodología. Y si tú no puedes estudiar griego, etcétera, etcétera, tú puedes por lo menos leer los libros de los doctores que te explican lo que significa. ¿Ok? Elena White, por favor, no estudió teología, no tiene título, no hablaba griego. Entonces, por eso para nosotros hoy en día Elena White es una opinión, pero no es un comentario autorizado sobre el significado. Así lo ve nuestra iglesia hoy en día. Y déjame terminar aquí la definición de Hermes. Su carácter original de divinidad de la naturaleza, Pelasga o Arcadia, desaparece gradualmente en las leyendas. Como heraldo de los dioses, preside sobre la habilidad en el uso de la palabra. Ok, aquí ahora viene la cosa. Él como heraldo de los dioses, ¿por qué es el heraldo? Porque él habla bien bonito. Porque sabe explicar las cosas que son difíciles y lo pone en palabras fáciles. Él sabe bien usar el lenguaje. La elocuencia en general, es muy elocuente Hermes. Pues los heraldos son oradores públicos en las asambleas y otras ocasiones. Como diestro orador, era especialmente empleado como mensajero cuando se requería elocuencia para lograr el objeto deseado. ¿Qué significa eso? Hay que mentir. Hay que mentir para que lo que dice aquí no suena así como dice. ¿Ya? Aquí hay un mensaje y él tiene que ponerlo en palabras como que tú lo aceptas, como suenan bien, pero él por eso es el Dios de los ladrones y los mentirosos. De ahí que las lenguas de los animales, etc. A ver, Hermes era también el dios de la prudencia y la habilidad en todas las relaciones de intercambio social. Esas cualidades estaban combinadas con otras parecidas, tales como la astucia, tanto las palabras como las acciones, incluso el fraude. Según el prominente folclorista Meletinsky, Hermes es un tramposo deificado. Bueno, hay más cosas aquí. Estamos ya en nuestra hora. Queridos hermanos, solamente eso he podido aquí colocar. Habría más que decir, pero eso quiero que tengamos claro. Nuestra situación es una situación devastadora. La Biblia nos describe como ebrios. ¿Por qué? Porque hemos vivido el vino fermentado. El vino fermentado es doctrina. La doctrina falsa entró de manera bien así
grande a nuestra iglesia mediante la acreditación de los institutos nuestros. La acreditación significa que nos teníamos que someter a las reglas del Estado. El Estado propone el nivel. Ahora, el nivel necesita doctores, profesores educados en las escuelas del mundo. Y eso es lo que hicimos. Hemos mandado muchos jóvenes para ser educados. Antes se elegía a alguien para estudiar la Biblia, para enseñar la Biblia a base de su experiencia y su vida espiritual. A partir de aquí se eligieron las personas, los profesores, a base de su título. ¿Ok? Su título. Y de esa manera, como Cottrell nos da testimonio, entró ese método y en los años 60 ya casi todos los teólogos del mundo adventista estaban en ese método. Y hoy son así. Todos. Nos tenemos que liberar de ese método y tenemos que volver al método de texto de prueba de Miller. Y en esa semana lo hemos mostrado vez tras vez cómo funciona. Y nos cuesta acostumbrar. Pero eso significa que cada uno de nosotros puede comprender la Biblia, puede accederla, puede leer, aunque fue escrito hace 1200 años. ¿Okay? No hay ningún problema. Porque el que nos abre, el que nos guía a toda la verdad, no es un método, sino es el Espíritu Santo. Bueno, solamente un comentario más sobre Cottrell. Cottrell fue él que inició lo que hoy en día es el Instituto Bíblico de Investigación, Instituto de Investigación Bíblica. Él y otro hombre, siempre olvido el nombre del otro, pero él inició. Y había dos instituciones antes del Instituto Bíblico. Y esas instituciones con el tiempo llegaron a ser el Instituto Bíblico. Él era siempre vicepresidente o algo así en todos esos institutos, también el Instituto Bíblico. El Instituto Bíblico era un instituto de eruditos para los pastores y teólogos, para que todos lleguen a ser eruditos educados en ese método. Eso era la idea. Por eso el Instituto Bíblico hoy en día está defendiendo fuertemente el método histórico-gramatical. ¿Okay? Ha escrito libros, eso es lo que ellos defienden. Y Cottrell también redactó el comentario bíblico adventista. ¿Okay? Cottrell era el redactor del comentario bíblico adventista. Él escribió la mayoría de los artículos. Y no estamos hablando aquí del tomo 7 solamente, sino de los tomos 1 al 6. Es así. No sé si alguien tiene esos libros en casa. El comentario bíblico, que son 6 tomos y después tiene los tomos adicionales, fue escrito en gran parte por él y él era el redactor de esa serie. Eso era la primera literatura de nuestra iglesia oficialmente a base de esa metodología. Y para muchos hoy en día es muy importante, dices, a ver qué dice el método, qué dice el comentario bíblico. Él fue el redactor de eso. Tengo 3. ¿Tiene 3? 5, 6 y 7. Ok. Lo que comenta la hermana fue de 7A. Ya. 7A es otra cosa, es solamente una colección de textos. Yeah. Pero comentario bíblico editado son 7. Sí. 1 al 7. Ah, disculpa, 1 al 7. Incluye un diccionario. ¿Sí? Ese tomo no es bueno leerlo. No es necesario. Está en ese método. ¿Ya? Son unos así gruesos. Es en el método. Ahora, yo leí algunas cosas, son ok, son históricas, no están tan mal, pero usted tiene que saber que el método es malo que él está usando. ¿Ya? Peligroso. Leerlo es un poco jugar con el fuego. Tiene que estar consciente de eso. Tiene algunas informaciones interesantes ahí, históricas, en los diccionarios más que nada, pero yo tendría mucho cautela con eso. ¿El diccionario también está hecho por él? Él es el redactor de toda la serie, de todo el proyecto, es supervisor, por así decirlo. Hay el diccionario bíblico adventista. Sí, eso es también parte de eso, de ese proyecto.
Hay algunas cosas que son correctas porque son hechos históricos así, ¿no? Pero tiene que tener mucha cautela porque eso era bien al inicio de todo ese proceso. Y este hombre también era aquel que redactó, que supervisó la redacción de ese libro. Preguntas sobre doctrina. Questions on Doctrine. Questions on Doctrine. Ese libro que completamente transformó la teología, introdujo la nueva teología en nuestra iglesia, etcétera. Ustedes lo conocen esa historia. Este hombre también está detrás, él lo reescribió básicamente. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí tenemos nuestro estudio. Un poco era para añadir que ya habíamos escuchado en las presentaciones del hermano Lincoln Judy. Nuestro Padre que moras en los cielos, tú has dado a nuestra disposición la ayuda del Espíritu Santo, que dirige a toda la verdad. Querido Padre, pero hemos sido educados, levantados en nuestra experiencia espiritual en métodos que no vienen del cielo. Querido Padre, ayúdanos a liberar de ello. Ayúdanos a estar consciente dónde quedan rastros para eliminar ello y así de esa manera poder entender tu palabra, para no pertenecer a aquellos que la Biblia llama ebrios y borrachos en esos momentos tan alarmantes de la historia terrenal. Querido Señor, por favor, bendiga a cada hermano que puede acontecer su proceso en su corazón y en su comprensión. Mediante el nombre de Jesucristo queremos pedir esto. Amén.